Buenos días, compañeros y docentes. Bueno, yo he leído un artículo acerca de los derivados financieros. Entonces yo he querido dividir esta presentación en dos partes. En la parte de arriba yo quise investigar más sobre los derivados financieros y sus tipos principales, el mercado de derivados y valoración de derivados. Y en la parte de abajo les cuento un poco sobre el artículo que leí. Esto con el fin de crecer un poquito mi conocimiento acerca de los derivados. Bueno, introducción a los derivados financieros. ¿Qué es un derivado financiero? Los derivados son instrumentos o contratos financieros cuyo valor está basado en la evolución de los precios de uno o más activos, denominados activos subyacentes. Estos pueden basarse en una variedad de activos, incluyendo acciones, bonos, tasas de intereses, divisas y materias primas. Estos instrumentos permiten a las partes involucradas transferir el riesgo asociado con las fluctuaciones en los precios de los activos. Importancia de los derivados. Los derivados son fundamentales en los mercados financieros por varias razones. Por ejemplo, hay cobertura de riesgo, que permite a los inversionistas y empresas protegerse contra los movimientos adversos en los precios activos. Especulación: ofrecen oportunidades para obtener ganancias al asumir posiciones sobre las expectativas futuras de los precios de los activos. Y transparencia de precios. Los mercados de derivados ayudan a descubrir precios y a mejorar la eficiencia del mercado. Tipos principales de derivados. Características generales de los derivados financieros. Número 1, su valor es susceptible de cambios en el tiempo, los cuales no se pueden predecir con certeza, ya que podrían significar un aumento o disminución de respecto al valor de hoy. Bueno, estos tipos de contratos de los derivados. Están los contratos forward, contratos futuros, los swaps de tasa de interés, swaps de divisas y opciones. En el caso de los forward y swaps, estos son contratos con vencimiento en una fecha futura y que serán liquidados por diferencias entre los precios futuros del activo subyacente y el precio que se pactó. Las opciones son contratos que a partir del pago de un monto que representa una pequeña proporción del valor de la operación total se obtiene el derecho a comprar o vender un activo a un precio pactado. Algunos, como las opciones y los futuros, son regulados y deben transarse en la bolsa, y otros, como los forward y los swaps, no son regulados y se transan fuera de la bolsa, es decir, en el mercado ultrabursátil. ¿A quién está dirigido? A personas, empresas y inversionistas que buscan anticiparse y cubrirse de riesgos financieros que pueden ocurrir en el futuro para no ser afectados por situaciones desfavorables. Mercados derivados. Está el mercado organizado y el mercado no organizado. En el mercado organizado, las partes negocian los contratos en una plataforma o sistema de negociación electrónicos. Los contratos son estandarizados, por lo cual las partes no pueden modificar su contenido, ya sea en contrato al precio o al plazo, al tipo de activos o incluso a su fecha de vencimiento. Este ayuda a mantener un orden en el sistema de negociación y evitar acontecimientos que puedan afectar la liquidez del mercado. El mercado no organizado. Los contratos no están estandarizados. En este mercado las partes pueden convenir en el uso de condiciones
generales para la contratación cuando exista un gran número de contratos y las partes puedan discutir libremente el contenido de un contrato de derivado financiero. La regulación de los mercados derivados. Esta regulación le corresponde principalmente a agencias de valores mediante normas y leyes reguladas. Valoración de derivados. La valoración de derivados es súper importante en el mundo financiero porque hace que haya una determinación del precio justo y una evaluación y gestión de riesgo. Algunos principios básicos de valoración son neutralidad al riesgo, que se asume un mundo donde los inversionistas son neutrales al riesgo, lo que simplifica el proceso de cálculo. Principios básicos de valoración de derivados. Costo de acarreo. Costo asociado con mantener un activo subyacente hasta la fecha de vencimiento de derivado. Bueno, yo leí un artículo que habla sobre el uso de los derivados en algunas empresas en China. El uso de los derivados financieros ha sido una de las principales innovaciones financieras en el mercado de capitales en los últimos años. En algunos estudios se ha demostrado que el uso de derivados sirven para cubrir los riesgos de exposiciones irrelevantes, es decir, los inversionistas podrán gestionar estos riesgos diversificando sus inversiones. En este artículo se habla de 2 investigaciones que se han hecho en empresas en China. Estas hablan de 2 posibles investigaciones que se han hecho. Y la primera es como la investigación muestra que los derivados financieros pueden reducir de manera eficaz y eficiente los riesgos de las empresas. Es decir, el uso de derivados permite a las empresas suavizar las ganancias y el flujo del efectivo y como resultado reducir sus costos de capital. En otras investigaciones encuentran evidencia de que las empresas utilizan derivados financieros para especular o manipular la ganancia. Esto se halla que en el uso de derivados financieros tiene un impacto negativo en el valor de una empresa, sobre todo en aquellas que tienen problemas de agencia, monitoreo y a veces se puede hacer difícil el estudio del impacto real de estos usos, ya que algunas empresas pueden manipular o ocultar algunos de los datos. Y esto también afecta mucho como en el valor de las acciones, porque como decía, algunas empresas en China suelen como manipular estos datos. En ese artículo también nos dice que estos estudios utilizan solo variables indicadoras para identificar si una empresa utiliza o no derivados financieros. Entonces estos no capturan el alcance real del uso de derivados a nivel empresa debido a la complejidad inherente y la falta de disponibilidad de datos sobre este uso en China. Este artículo fue escrito por Kunzu Miao Chan y Chen-Yun Liu. Bueno, ¿qué aprendí esta semana? Aprendí sobre la importancia del uso de los derivados, tanto para empresas como para inversionistas. Y pues basándome en el artículo, también aprendí que en China puede ser difícil saber el impacto real del uso de los derivados financieros, ya que, pues como decía, existen empresas que no dan datos
reales o que pueden manipular la información acerca del valor de sus acciones. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias docentes. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido